sabemos que se van sumando de a poquito, cada una estará desde, o nos visitará tal vez de algunos otros países. Lo importante es que estamos acá, que nos convoca el hablar sobre una temática. A ver ahí, ya está, me están escuchando, estamos en vivo, ¿sí? Ahí está, ahora sí, buenas tardes a todas las personas que se van sumando del otro lado, felices de estar acá, como un poco pensando en Argentina, son las 19, las 7 y 9 de la tarde, cada una nos estará visitando desde por ahí tal vez países distintos, en horarios distintos, pero lo importante es que estamos acá y que nos convoca una temática de la cual pocas veces hablamos, pero que bueno, de alguna forma en No Pausa venimos trabajando en ponerla en agenda, ponerla sobre la mesa y conversar, y hoy con un equipo de profesionales espectacular, con una mirada que nos caracteriza, que es una mirada integral, ¿no? Entendiendo esta etapa como una etapa más de la biografía hormonal o menstrual de cada una de las personas, y que sí, como les decía, hoy vamos a tener distintas perspectivas. Desde una ginecóloga, que es Agustina Starballi, especialista en climaterio y menopausia, quien hoy está también atendiendo y es parte del equipo de No Pausa, Julieta Berna, también nutricionista especializada en longevidad y puntualmente en climaterio y menopausia, forma parte del equipo profesional de No Pausa, y por otro lado también Giri Raed, kinesióloga, especialista en suelo pélvico, que también es un tema que nos atraviesa, que está cruzado directamente por todos los cambios hormonales de esta etapa. Voy a presentar menos de 10 minutos, hacer una introducción así muy breve. Quiero que este sea realmente un espacio de intercambio, un espacio de interacción. Quiero que podamos sacarnos las dudas, si bien nuestra presentación va a ser así, un poco para dar contexto también de cómo tenemos, y es una necesidad, empezar a mirar la menopausia con lentes y ojos del siglo XXI, hablar sobre todos los cambios que nos atraviesan en esta etapa, pero también hacerlo desde una mirada integral, multidisciplinaria, y es allá donde los profesionales médicas nos van a acompañar, pero mucho más importante que ustedes puedan también hacia el final de la agenda de este encuentro sacarse dudas, preguntar sin tabúes, sin tapujos, sin miedos, porque este es un espacio justamente de conversación, de empezar a hablar de aquello que no se habla generalmente, que es, por ejemplo, del dejar de menstruar, de la menopausia. Voy a presentar un segundito, ahí me estarán viendo. Menopausia, de la mano de Tena y No Pausa. Pero antes quiero contarles qué es No Pausa. No Pausa es una organización que viene trabajando en visibilizar esta temática desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Entendiendo que todas las personas que menstruamos vamos a dejar de menstruar en algún momento de nuestra vida, y por eso también brindamos no solo información, sino también acompañamiento y herramientas a quienes están atravesando esta etapa. Formamos una comunidad que tiene más de 120.000 mujeres en toda Latinoamérica, que las invito a formar parte, a sumarse, @nopausaig en Instagram, y que estamos un poco conversando sobre todo esto que nos pasa dentro de la última etapa de nuestra biografía hormonal y menstrual. Y no, la verdad es que no somos solo 120.000 mujeres. Si nos vamos a los números y a los datos concretos, hoy hay más de 1.000 millones de mujeres atravesando el climaterio menopausia. Ahora vamos a entrar en detalle en ese aspecto técnico para el 2025. ¿Sí? Cuando hablamos de mujeres estamos hablando de no solo madres, pero nosotras mismas, madres, tías, hermanas, colegas, parejas. Por eso es que es tan importante que este sea un diálogo sobre la vida. Yo sé que muchas de las que están del otro lado son mujeres, son personas que están atravesando esta etapa, pero es importante que si tienen ahí alguien cerca a su alrededor, que lo llamen a escuchar, porque hablar de menopausia es muchísimo más grande que el género, ¿sí? Es una cuestión de vida, es lo que decimos siempre, es un life training. Lo que vamos a presenciar acá es un life training, es un entrenamiento de vida. Yo todavía, podría ser mi caso que dejé de menstruar, entré en la menopausia por una insuficiencia ovárica primaria, por una menopausia precoz, no lo es, pero aún así necesito estar formada, porque siempre llegamos a las etapas así como de golpe, sin saber absolutamente nada. Bueno, entonces si tenés una hija, alguien conocido a tu alrededor que todavía no está, llama a la conversación a este espacio,
para que hablemos, independientemente de la edad y del género, sobre menopausia. Pero antes es necesario que empecemos a derribar un poquito algunos prejuicios y unos mitos que muchas veces arrastramos, ¿no? Con el tiempo. Entonces, les voy a hacer una pregunta disparadora, una pregunta para romper el diálogo en este chat, que es que, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra menopausia? Sea quienes les están atravesando y sea quienes no importa, pongamos ahí en el chat como qué es lo primero que cuando alguien les dijo, probablemente estás en la menopausia, está cerquita de, o eso ya lo pasaste, o no hablemos. Bueno, pero ¿qué era lo que se les venía a la mente cuando esa palabra, que a veces tiene olfato a viejo, se decía conversación en su entorno? Vayan tirando, después retomamos. Y yo tengo una certeza, que es que no me puedo meter en la cabeza de cada una de ustedes, ¿no? Como no puedo atravesar así la pantalla y meterme en la mente de lo que están pensando, pero sí puedo preguntarle al mayor buscador del mundo, a Google, ¿qué es lo que piensa sobre la mujer en la menopausia? Lo hicimos. Desde menopausa hacemos estas cosas. Y buscamos mujer menopáusica o menopausa woman en Google, mayor buscador del mundo. A ver qué es lo que piensa. Google Image nos muestra estas imágenes. Estas son las mujeres para Google que están atravesando la menopausia, que vemos algunas características en común, ¿sí? Vemos algunos puntos de contacto. Son mujeres dolientes, son mujeres que están mirando hacia el horizonte, parece que no se sienten muy bien. La verdad es que la pregunta que nos hacemos desde Menopausia, que nos hicimos a la hora de empezar a conversar sobre este tema, es si realmente eso que nos mostraba Google o esta mirada que seguía rondando en la sociedad en general, estaba alineado o no con la realidad del siglo XXI. Y quiero decirles una cosa, a ver, también interactuemos un poco. La percepción que tenemos de una mujer en la menopausia, ¿sigue estando alineada con la realidad o no tiene nada que ver? Bueno, acá una comparación extrema. A veces nos tenemos que ir a los extremos para llegar a los puntos medios, ¿no? Eso es a veces una necesidad. De un lado, una de esas mujeres, un grupo de mujeres, elegimos las más felices, la que tiene el fondo blanco, son esas mujeres que están felices, son hermosas mujeres, muchísimo más en la posmenopausia que en la menopausia en sí. Y ahora vamos a ver las diferencias, muchísimo mejor también con todo el equipo. Del otro lado, tres actrices que seguro conocen, íconos de la juventud. Sí, sabemos, no nos digan nada, ni todos somos Jennifer Aniston, pero la mujer promedio está en el medio, ¿sí? Estas tres mujeres tienen 50 años, por lo tanto, y no solo eso, sino que levantaron la mano y dijeron, che, yo estoy en la menopausia también. Íconos, como les decía, de la juventud, de la belleza, entre paréntesis, hollywoodense. Y como les digo, ni todas las personas somos Jennifer Aniston, eso lo tenemos más que claro, pero nos tenemos que ir a esos extremos para entender que el concepto de menopáusica o menopausia quedó viejo, tiene todavía olor a siglo pasado. ¿Por qué tiene olor al siglo pasado y por qué la menopausia en el siglo XXI no tiene ni género, ni edad, y existen tantas menopausias como personas que dejamos de menstruar en distintos momentos, en distintas circunstancias, ¿sí? Acá un poco un panorama de esto, de simplemente mujeres que estamos dejando de menstruar. Pero ¿por qué tiene olor a viejo? Y eso lo quiero retomar en estos últimos minutos que me quedan. Porque hace 70 años atrás, esto es una cuestión 100% de contexto, pero nos interesa mostrarles esta mirada. Es importante que entendamos esta mirada. 70 años atrás, la edad promedio de la menopausia era de 57 años, ¿sí? Dejábamos de menstruar a los 57. Y la expectativa de vida global promedio era de 59, o sea, apenas vivíamos 2 años después de la última menstruación. La vida hoy cambió y eso no es novedad. El promedio actual de llegada de la menopausia como fecha de la última menstruación es de 51. En realidad 50 años, 2 años más, 2 años menos. Pero la expectativa de vida, sí, no es la misma que hace 70 años atrás. Vamos a vivir más y eso no es novedad. Vamos a vivir a nivel global, esto como de vuelta nuevamente es un promedio general, 82, 83 años. Entonces, acá la gran realidad. Vamos a vivir en esta etapa al menos un tercio de nuestras vidas, si no es un poco más. Más o menos 3 años, 30 años o más. Pero, chicas, todo bien con esto, pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿A qué
¿Qué es entonces la menopausia? Porque hablaron de algunos conceptos distintos, no solo el de menopausia, sino también el de climaterio. Sí, todas y todos atravesamos cambios hormonales a lo largo de la vida, y esto vamos a entrar después en detalle con Agustina, ginecóloga, que nos va a especificar un poco más. Lo que es interesante entender es que los cambios que atravesamos son distintos para quienes tenemos ovarios y para quienes no tenemos ovarios. Las fluctuaciones son distintas. Ahí vemos cómo los estrógenos, en el caso de las mujeres o de las personas que menstruamos, actúan como una especie de montaña rusa con caída libre, ¿sí? Y en el caso de los hombres, como esa caída de la testosterona es paulatina a lo largo del tiempo. ¿Por qué explicamos esto? Para adentrarnos en el concepto de biografía hormonal. Es como si fuese una línea del tiempo de cómo se comportan las hormonas a lo largo de la vida y cómo con la menarca o menarquia, según el país en donde estamos, entramos, primera menstruación, entramos a la pubertad, pasamos luego por la etapa fértil y finalizamos en este gran círculo rosa que ven todos en pantalla, que es el climaterio. Climaterio es un término que menos del 75% de las mujeres o de las personas que menstruamos conocen, y es toda la etapa completa, ¿sí? En donde las fluctuaciones hormonales van a ser tal que llevan de alguna u otra forma a esta menopausia, y acá es importante entender que es la fecha de la última menstruación, un solo día de nuestras vidas. Lo vamos a explicar mejor ahora con Agustina, pero tengamos en cuenta, y esto es lo último que les quiero dejar en mis minutos, climaterio es toda la etapa, es toda una etapa de nuestra biografía hormonal, mientras que menopausia es solo un día de nuestras vidas, la fecha de la última menstruación. Sabemos que tuvimos nuestra menopausia, sabemos que tuvimos esa última menstruación en retrospectiva, cuando pasaron 12 meses consecutivos sin menstruar. En el mientras tanto, estamos en todo este universo gigante que es el climaterio. Y acá me encantaría darle lugar y presentar a Agustina Starvalli, ginecóloga, especialista en climaterio y menopausia, para que nos hable y nos cuente en unos minutos. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Che, yo no sé ahí, pero acá yo estoy sin aire y acá en Argentina hace un calor, son las 19:30, pero hace un calor increíble. Agus, me interesa que te metas en esta etapa y yo cierro mi parte introductoria, y no tan introductoria, pues ya me conoces y si por mí hablo un montón, pero me interesa que nos cuentes un poquito, y ahora dejo de presentar, un poco qué es toda esta etapa y estas subetapas, pero más bien cómo esos cambios hormonales en el climaterio impactan a nivel síntomas y qué podemos hacer también. Te paso la palabra y lo que quieras compartirnos. Muchas gracias. Sí, la idea es esa, ¿no? En estos escuetos minutitos que tenemos, porque la realidad es que resumir la menopausia, el climaterio y toda esta etapa y todas las cosas que nos pasan es un desafío, pero bueno, la idea es un poco hablar de qué esperar, de por qué nos pasa lo que nos pasa y también las herramientas y las opciones y las alternativas de tratamiento que tenemos, ¿sí? La realidad es que, como muy bien dijo Mili, la menopausia es un solo día de nuestras vidas y nos damos cuenta después de que pasa un año, ¿sí? Pero toda esa etapa está precedida por diferentes cambios hormonales que, como bien mostró ahí en el gráfico, en realidad la menopausia es la expresión clínica de un descenso de la función hormonal del ovario. Descienden principalmente los estrógenos, pero también descienden otras hormonas, como por ejemplo la testosterona, que forma parte del grupo de los andrógenos. Pero previo a esto existe toda una etapa de transición a la menopausia, en donde tenemos diferentes fluctuaciones hormonales, que son esas linitas que suben y bajan, que muestra gráficamente qué es lo que están haciendo las hormonas y que coincide con esta etapa de transición a la menopausia, en donde quizás la mujer, incluso en la transición a la menopausia temprana, se encuentra menstruando de forma regular, pero ya empieza a tener síntomas. Entonces, por eso es muy importante conocer todo esto para poder, obviamente, saber con qué opciones contamos, qué alternativas tenemos y qué poder hacer para no sentirnos mal, ¿sí? Siempre digo que cuando ya se instala la menopausia y descienden finalmente las hormonas, incluso también en esta etapa previa, como mencionaba, es como que se abren y se disparan dos escenarios. Uno es
la parte de los síntomas, la parte de el presente, del aquí, el ahora, de lo que nos pasa en este momento, ¿sí? Y otro es el gran escenario o la otra puerta, que es todas las posibilidades o las potenciales complicaciones que son consecuencias de ese descenso de los estrógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con los síntomas? ¿Qué síntomas podemos tener? Bueno, los más conocidos son los famosos calores, ¿sí? Que es lo que estamos sintiendo en este momento aquí, con el calor que hace acá en Buenos Aires, pero este es un calor diferente, es un calor interno, en realidad no depende tanto de la temperatura ambiente. Ojalá nos pasara solamente en verano, no, nos pasa todo el año, es un calor interno, una sensación muy fea, muy desagradable de calor que sobre todo sucede en el tren superior, es decir, a nivel de la cara, el cuello, el pecho, y que va acompañado, la verdad, de sensaciones bastante desagradables, como cambios en el ritmo cardíaco, sentimos palpitaciones, transpiramos, incluso después podemos sentir escalofríos, y esto tiene la realidad una intensidad y una frecuencia muy variable, y de la misma manera es variable el impacto en la calidad de vida. Ahí Mili mencionaba, hay tantos climaterios como personas que lo transitan en el mundo, y esto es verdad. Es decir, hay mujeres que tienen muchos calores y quizás no se sienten tan mal, y mujeres que por el contrario tienen 1 o 2 calores por día y la realidad es que se sienten muy mal y les afecta mucho su calidad de vida. Entonces, como todo síntoma, como todo escenario, siempre depende de cómo lo percibimos y cómo nos sentimos respecto a eso, ¿sí? Los calores, como decía, pueden afectar mucho a nivel de relaciones sociales, a nivel laboral, pueden llegar a interrumpir las actividades, pueden llegar a interrumpir el sueño, es decir, hacer que la mujer se despierte, ¿sí? Y que obviamente esto agrava toda la situación, sumado a que además en esta etapa puede haber cambios en el sueño, son muy frecuentes, sobre todo a partir de los 50 años, y esto, la realidad es que no se divide por género, es en general en toda la población, sobre todo lo que tiene que ver con insomnio, los cambios en el sueño asociados a insomnio, que obviamente si encima tenemos calores y encima nos despertamos por el calor, esto se ve agravado y esto obviamente tiene consecuencias al día siguiente porque estamos cansadas, porque no tenemos un sueño reparador. También existen muy frecuentes los cambios en el ánimo. Esto sobre todo es muy frecuente en el periodo de la transición a la menopausia, esas fluctuaciones hormonales. ¿Existen otros momentos de la vida donde hay cambios hormonales asociados a cambios anímicos? Sí, por ejemplo, las mujeres que sufren lo que es el síndrome premenstrual o el síndrome de depresión postparto, ¿sí? Mujeres que tienen esos antecedentes en esta etapa tienen más riesgo de desarrollo de depresión, ¿sí? De otros cambios anímicos, así que por eso también es muy importante eso tenerlo en cuenta. Después vi ahí en el chat que estaban poniendo sobre cambios o sin interés o cambios en el deseo sexual. Sí, por supuesto que sí. En realidad la libido o el deseo sexual está atravesado por un montón de cosas, pero obviamente las hormonas también participan y acá participan fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el descenso de la testosterona, que la testosterona además, digamos, encima para agregar, empieza a descender antes de la menopausia. Es decir, hay muchas mujeres jóvenes que incluso están menstruando todavía, pero que ya se ve, digamos, que empieza a descender la testosterona. Porque tenemos el pico de testosterona cuando tenemos 30 años y después empieza a descender. Y esto también está ligado a otro síntoma muy frecuente, que es todo lo que tiene que ver los cambios de este descenso de los estrógenos a nivel de la parte urogenital, es decir, de la parte urinaria y la parte de vulva y vagina. Todos, o sea, esta es como la expresión de que y el reflejo de que los estrógenos actúan en todo el cuerpo y que tienen receptores en todo el cuerpo. Entonces, por supuesto, la parte de vulva, vagina y la parte urogenital no es la excepción. Entonces, podemos tener cambios a nivel de la piel, de la mucosa, a nivel de vulva y vagina, cambios en la elasticidad, cambios en la lubricación, cambios en la flora vaginal, que no deja de ser como una defensa para las infecciones. Entonces, podemos empezar con más cantidad y más frecuencia de infecciones, ¿sí? Y esto también va asociado a otra parte, a otro síntoma, que es la incontinencia urinaria, que también vamos a hablar al final de la charla. Así que todos estos síntomas pueden aparecer. ¿También podría pasar que a una mujer no le sucedan estas cosas? Sí, la realidad es que en una minoría de los casos pueden existir mujeres que no tengan calores y que no tengan estos síntomas. No es que necesariamente nos va a pasar a todas, ¿sí? Pero es importante conocerlo como para saber qué esperar y también saber por qué sucede y qué podemos hacer por esto.
Con respecto a todo lo que tiene que ver con las potenciales complicaciones, ¿qué puede pasar? Es decir, los estrógenos sabemos que son protectores en varias áreas, fundamentalmente la parte cognitiva, la parte neuronal, la salud neuronal, la salud ósea. Sabemos que cuando llegamos a la menopausia se acelera la pérdida de hueso y también todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, el corazón y los vasos. Entonces, sabemos que el descenso de las hormonas lo que va a hacer es dejar de proteger en esas áreas, ¿sí? Esto no quiere decir que necesariamente vamos a tener algún evento cardiovascular o nos vamos a fracturar por entrar a la menopausia. Por supuesto que no, porque esto depende siempre de dónde estamos partiendo al momento de llegar a la menopausia, es decir, de cómo llegamos y qué caminito hicimos en todo lo que tiene que ver con la salud ósea y la salud cardiovascular durante toda nuestra vida, es decir, cómo nos alimentamos, si hicimos deporte, si fumamos o no, si tenemos una vida sana en general. Por supuesto, la genética, que es con lo que venimos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que, digamos, el punto de partida en el momento de llegar a esta etapa. Espectacular, Agus, y siempre es un placer escucharte. Ahí hay muchas preguntas que van a quedar para el final. Vamos a intentar, yo me estoy anotando todo para que en el espacio final podamos responder todas las preguntas, pero te intervengo un minuto para, por ahí si podemos, al menos, además de toda la sintomatología que contaste, de todo este impacto en distintas dimensiones de la salud, que nos puedas como compartir al menos las distintas líneas de tratamientos o formas en las cuales podemos encarar esta sintomatología, porque si hay algo que les queremos dejar hoy bien en claro, es que bancársela, o sea, bancarse toda la sintomatología no es una opción, ¿no? En el siglo XXI hay caminos, hay alternativos distintos, opciones para elegir, y en ese sentido me encantaría que puedas al menos contarnos ese mapa de alternativas para poder disminuir los síntomas, ¿no? O al menos tener una mejor calidad de vida en esta etapa. Bueno, hay como dos grandes como grupos de tratamientos, ¿sí? Tenemos por un lado todo lo que son los tratamientos hormonales, que básicamente lo que buscan, el objetivo es reemplazar desde afuera lo que los ovarios no están produciendo. En general, los más frecuentes son los tratamientos con reemplazo de estrógenos, ¿sí? Pero por supuesto también existe el reemplazo con testosterona. Entonces, sabemos que este grupo de tratamientos por lejos es lo más eficaz, es decir, de 100 mujeres que tienen estos síntomas y damos hormonas, 90 o las 100 probablemente van a mejorar con este tratamiento, y eso por el lado del tratamiento como más eficaz. Por supuesto que existen casos de mujeres que quizás no quieren tomar hormonas o que incluso la tienen contraindicada, ¿sí? Por ejemplo, mujeres que tienen antecedentes personales, que tuvieron cáncer de mama, no lo recomendamos porque es un tratamiento hormonal que puede generar complicaciones a nivel de la enfermedad. Entonces, tenemos opciones no hormonales que no es que no son eficaces, sino que son un poco menos eficaces que los tratamientos hormonales. ¿Qué tenemos en ese grupo? Tenemos todo lo que tiene que ver con la fitoterapia, el mundo de la fitoterapia, ¿sí? Todas las opciones derivadas de las plantas, que son opciones naturales, que actúan como si fuera el estrógeno, pero con menos potencia, las famosas, por ejemplo, isoflavonas, que de hecho son de venta libre, o sea que también podemos ir a la farmacia y comprarlas porque son como de alguna manera un suplemento. Pero como siempre decimos, con recomendación profesional mejor. Totalmente. No vayamos solo sin saber absolutamente nada. Tipo, siempre primero asesorarnos. consultemos con los siempre, claro, exactamente. Siempre asesorarnos más que nada porque me parece que la información es poder, ¿no? Como que la realidad es que lo bueno es tener como todas las opciones para poder decidir, pero es una realidad que existen en el mercado, digamos, ¿no? Y que probablemente las vemos por ahí. Todo eso es la parte de la fitoterapia. Después tenemos otras alternativas que ya son farmacológicas, es decir, que ya, de hecho, obviamente van con receta, que es todo el mundo de los psicofármacos, que son tratamientos que son, digamos, que se utilizan quizás con otros fines, como por ejemplo los antidepresivos, pero que en dosis bajas se vio, eso muchas veces pasa, de que de repente algunas medicaciones se utilizan para una cosa, pero vemos que después terminan siendo beneficiosas para otras cosas, entonces empiezan a usar con esa indicación. Sabemos que esos fármacos que generan como cambios a nivel de sustancias en el cerebro, que se vio que como ahí tenemos como el centro regulador de la temperatura en el cerebro,
en una parte específica que es el hipotálamo, ahí se dispara el sofoco, entonces estos fármacos lo que hacen es mejorar también los sofocos, ¿sí? Y utilizamos dosis incluso mucho más bajas que la que se utiliza en depresión. Así que... Me encanta. Agus, la verdad, creo que ya les dije, ahí veo preguntas y digo, ya las vamos a responder, pero necesito y creo que me diste un gran pie hablando de todo este camino alternativo, por así decirlo, para presentar a Julieta Berna, que es nutricionista, es especialista en climaterio y menopausia, y que también nos va a aportar una mirada distinta. No sé si, no, mentira, distinta no, me voy a retrotraer, complementaria, porque de hecho Agustina y Juli trabajan en conjunto, arman y dan seguimiento o acompañamiento a las personas de menopausa. Así que, pero me encantaría, Juli, que puedas de alguna forma introducirnos sobre cómo primero, digamos, el impacto que tienen los cambios hormonales en toda la esfera, que muchas de las veces es un tema por el cual llega la menopausa, todo lo que es la esfera de nuestro cuerpo, de la redistribución de la grasa, o el impacto que tiene en el metabolismo en sí, que vos lo explicás súper bien, y después también cómo podemos mejorar desde los hábitos dietéticos sanitarios. Te cedo la palabra y me quedo acá escuchándote, que siempre es un placer. Bueno, gracias Miri. Buenas tardes a todas, es un placer estar acá. Bueno, un poquito acá alineada con todo lo que explicó Agus, ¿no? La importancia real de saber qué pasa, ¿no? Con nuestras hormonas y cuáles son esos síntomas y esas enfermedades que se asocian a esta etapa de la vida de la mujer. Y siempre a mí lo que me gusta transmitir es, bueno, justamente conocer qué pasa, es decir, tener la información para poder adaptar nuestro estilo de vida para poder vivir mejor, ¿no? Me gusta este concepto de entender un poco a la salud, no solo como la falta de enfermedad, ¿no? Sino esto de poder vivir bien, de tener energía, de tener un sueño reparador, de tener buenas digestiones, es decir, de tener calidad de vida en toda esta etapa que, como bien explicó Agus, bueno, puede venir acompañado de síntomas o enfermedades asociadas. Coincido con esto también que explicó Agus, que todo va a depender en gran medida de qué hayamos hecho como los años anteriores al climaterio, ¿no? Es decir, cómo fue nuestra alimentación, cómo fue nuestro movimiento, nuestra actividad física, es decir, cómo fue nuestra gestión del estrés, porque probablemente eso pueda influir en lo que vamos a ver ahora, que son todos esos cambios metabólicos que se dan, ¿no? En esta etapa de la vida de la mujer. Es decir, qué pasa con nuestras hormonas y qué pasa con nuestro metabolismo, que pareciera que se pone todos patas para arriba, ¿no? Y que empieza a andar todo medio raro. Así que, ¿qué pasa con nuestro metabolismo? A mí me gusta explicar a la menopausia como un estado de inflamación crónico, ¿sí? Es decir, como bien explicó Agus, principalmente la hormona que, digamos, que más hablamos, pero también es verdad que baja la progesterona, baja la testosterona, pero principalmente tenemos un descenso del estradiol, que es como la hormona principal. Y esta hormona tiene funciones en todo el organismo, pero tiene también funciones de modulación de procesos metabólicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de modular procesos metabólicos? Bueno, llegado la etapa de climaterio, donde empieza a bajar el estrógeno tiene una función muy importante, que es la de redistribuir la grasa corporal, ¿sí? Entonces, cuando bajan los estrógenos, mágicamente empezamos a ver que esa acumulación que antes era femoroglútea, es decir, piernas y cola, empieza a ser acumulación abdominal. Y viene el tan famoso, o que tanto me hablan en las consultas, ¿no? Esta cosa de, bueno, tengo esta panza que antes no la tenía. Hay que entender que ese aumento de grasa visceral es un proceso fisiológico que el cuerpo está intentando compensar la bajada de estrógenos, ¿sí? Con esa grasa abdominal se forma otro estrógeno muy conocido también, que es la estrona, ¿sí? Que es mucho menos eficiente que el estradiol, pero el cuerpo está intentando compensar, ¿no? Esa bajada estrogénica. Ahora, ¿qué pasa si nuestra grasa abdominal empieza a aumentar y no hacemos nada para tratar de contrarrestar ese aumento de grasa? ¿Sí? Bueno, probablemente nos predisponga a tener enfermedades metabólicas. Juli, acá te vamos a tener que interrumpir un segundo. Se nos está trabando, no sé si quienes nos están escuchando ahí del otro lado también les pasa lo mismo. ¿Mi audio? El audio está perfecto, se nos está trabando vos bastante, así que te doy ahí unos minutitos para que si te podés cambiar de red o algo, sería genial.
A ver, volvemos a probar. Y yo mientras que Juli arregla eso, unos segundos voy a presentar. Ahí me están preguntando, por favor, me gustaría que expliquen de nuevo lo de un día en la menopausia, un día de la menopausia. ¿Qué es esto que pasó medio rapidito? Y les quiero compartir mi pantalla para que entendamos, porque esto es clave, entender la diferencia entre climaterio como etapa y menopausia un solo día de la vida. Esto es lo que nosotros llamamos la última fase de la biología hormonal, el climaterio. Una etapa hasta 15 años que, como bien decíamos, comienza a veces antes de lo que nos imaginamos con las fluctuaciones hormonales que se dan en una etapa previa, que es la perimenopausia, a mediados de los 40, ¿sí? Hasta finales de los 40, a donde muchas veces hasta la sintomatología es de mayor intensidad, porque las fluctuaciones son de mayor intensidad en este momento previo. Después sí, la menopausia como última menstruación, a eso nos referimos ahí que estaban preguntando cuando hablamos de menopausia un solo día de nuestras vidas. Menopausia es técnicamente o médicamente la fecha de la última menstruación, la fecha del último periodo menstrual y en promedio se da a los 51 años, 2 años más, 2 años menos. Después, pasados 12 meses consecutivos sin menstruar, ¿sí? Tienen que pasar 12 meses consecutivos sin menstruar para saber que tuvimos nuestra menopausia, para saber que tuvimos nuestro último periodo. En el mientras tanto, esperemos un poquito porque a veces puede volver, ¿no? No lo explicamos tan en detalles, pero sí podemos tener fluctuaciones tales que el periodo se alargue, se achique, puede desaparecer durante 6 meses, 8 meses, pero después volver a aparecer. Entonces, es importante que esperen 12 meses consecutivos sin menstruación para poder identificar que tuvieron su menopausia, que tuvieron la fecha del último periodo menstrual. Y después entramos a la posmenopausia, en donde, como explicó Agus también, son los primeros años de la posmenopausia, hacen parte de este climaterio, pero en donde hay que empezar a tener en cuenta impactos distintos que tiene la caída de los estrógenos, ¿sí? Y cuidado con ahí en este momento con la intensidad de las enfermedades prevalentes, ¿no? Como por ejemplo puede ser la osteopenia, la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, ¿sí? Esa sintomatología más a largo plazo. Espero haber explicado al menos un poco mejor esta parte de menopausia versus climaterio y ahora sí la invitamos de vuelta a Juli que siga con su explicación. Perdón que te interrumpí, pero sentí que tenía que interrumpir porque escuchábamos pero no la veíamos o la veíamos media trabada, así que ahora sí voy a dejar de presentar. A ver, quédate un minuto, Emilia, a ver si el feedback va bien. ¿Vos me ves bien ahora? Te vemos trabada, te vemos un poco trabada, pero no importa, el audio está. Ahí están poniendo, te escucho que escucho bien, a mí me da mucho más. Escuchan bien, así que creo que te seguimos la línea. Dale. Bueno, sigamos ¿sí? por más que se trabe la imagen, si se escucha bien, buenísimo. Bueno, me quedé un poco explicando este tema, ¿no? De la grasa abdominal y de que cómo esa grasa abdominal puede influir en un estado de inflamación, ¿sí? Un estado de inflamación que tenemos que contrarrestar, ¿sí? Además de que aumenta nuestro porcentaje de grasa abdominal, hay algo que es fundamental, que es que disminuye nuestra masa muscular. Hay que tener en cuenta que la mujer a partir de los 35 años es como si se acelerara la pérdida de masa muscular y ya entrando al climaterio, ¿sí? Bueno, eso es como aún más rápido avanza esa pérdida de masa muscular. Y tenemos que entender tanto a nuestras células grasas como a nuestras células musculares como órganos metabólicamente activos, ¿sí? Y acá es donde empieza a ocurrir lo que yo llamo el famoso la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Como algo medio cíclico, que es que si no hacemos nada para contrarrestar ese aumento de grasa corporal, empieza a haber problemas metabólicos. ¿Cuáles pueden ser esos posibles problemas que al principio pueden ser fisiológicos? Por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿sí? De acá la importancia de que chequeen todas cómo está su insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede ser que nuestra glucemia esté normal, pero se empieza a ver en la insulina esa famosa resistencia. ¿Qué quiere decir que hay una resistencia a la insulina? Rápidamente, la insulina es la hormona que necesitamos para que la glucosa entre a las células que lo necesitan. Cuando hay resistencia a la insulina, es como si la insulina trabajara, abriera la puerta para que la glucosa entre a la célula, pero no lo logra
en su totalidad. Entonces, seguido a esa resistencia a la insulina, puede que se dé un mal metabolismo de la glucosa. Entonces, pasado un tiempo, podemos ver que se altera ese valor diagnóstico en los parámetros de sangre, que vemos una glucemia alterada en ayunas, por ejemplo, ¿sí? Y este aumento de grasa abdominal que puede influir en esta resistencia a la insulina y este mal metabolismo de la glucosa, justamente esa resistencia a la insulina hace que aumente aún más la grasa abdominal y que se altere nuestro perfil lipídico, ¿sí? Eso que vi recién ahí en una persona que puso me aumenta el colesterol. Bueno, se puede ver durante esta etapa, se puede llegar a aumentar el colesterol total, puede aumentar el colesterol LDL, que es como ese colesterol malo, y puede aumentar los triglicéridos y disminuir el colesterol bueno, que sería ese HDL, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los cambios metabólicos que se dan propios de esta etapa y que podemos contrarrestar con nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Así que, ¿qué podemos hacer desde la alimentación, ¿sí? Para poder contrarrestar todos estos cambios metabólicos? Y le voy a dar 4 pilares fundamentales que son los que abordamos siempre en nuestras consultas. El primero, la alimentación, ¿sí? Alimentación antiinflamatoria. Dijimos que la menopausia puede ser un estado de inflamación crónico, que lo tenemos que contrarrestar con nuestra alimentación. Es decir, nuestra alimentación debe proveernos de alimentos antiinflamatorios y obviamente tratar de disminuir al máximo o de eliminar todos esos alimentos que son proinflamatorios, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? ¿En qué se basa una alimentación antiinflamatoria? Bueno, principalmente en alimentos reales, alimentos naturales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, pescados, aceites de buena calidad, ¿sí? Semillas ya lo dije, pescados, carnes blancas, ¿sí? Disminuir el consumo de carnes rojas. Esos son los pilares, ¿no? Es uno de los pilares, perdón, que es la alimentación antiinflamatoria. El segundo pilar tiene que ver con la actividad física y el movimiento, ¿sí? Es fundamental que durante esta etapa acompañemos a nuestra alimentación con una actividad física programada. ¿Qué quiere decir programada? Es que, bueno, dediquemos 2 a 3 veces por semana a alguna actividad física, principalmente de fuerza, ¿no? Recordemos que perdemos masa muscular. ¿Cómo podemos contrarrestar esa pérdida de masa muscular? Bueno, justamente entrenando nuestros músculos, es decir, haciendo actividad física de fuerza, que también eso va a ser muy efectivo para poder prevenir o evitar que avance, por ejemplo, una osteopenia, ¿sí? La osteopenia es el estadio previo a la osteoporosis, ¿sí? Como bien ahí explicó Agus, es una enfermedad asociada a esta etapa que puede venir o no, dependiendo también si hay antecedentes o no, como que eso hay que verlo muy desde la bioindividualidad, pero sí es muy importante entender que si hay un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis, que es bastante común, la actividad física de fuerza es uno de los principales lineamientos que tenemos que abordar. Y después, ser activas, movernos, caminar diariamente, ¿sí? Yo aconsejo que diariamente caminemos entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Eso acompañado a una actividad física programada. Otro pilar fundamental es el tercero, que es la gestión y el descanso, la gestión del estrés y el descanso. Fundamental. Ninguna mujer que tenga un cortisol elevado va a tener baja sintomatología del climaterio. El cortisol es una hormona que, como siempre explico, es la hormona del estrés, es una hormona adaptativa, ¿sí? Es la que nos permite adaptarnos ante ciertas situaciones, pero que si yo tengo una hormona constantemente elevada, si una hormona del estrés constantemente elevada, probablemente pueda llegar a tener más sintomatología o que sea más frecuente o más intensa, ¿sí? Así que dedicar una vez a la semana alguna actividad que nos ayude, ¿no?, a poder gestionar mejor el estrés. Y después el otro pilar fundamental que tiene que ver también con el descanso, ¿sí? Esto de lograr un sueño reparador, ¿sí? Eso también es fundamental, poder lograr dormir aunque sea 7 horas por día, ¿sí? Y bueno, otro pilar también fundamental que tiene que ver con herramientas de alimentación consciente, esto que digo de poder llevar a nuestra alimentación el poder comer despacio, el armar platos completos, platos nutritivos, ¿sí? Esto de realizar entre 3 y 4 comidas por día, ¿sí? Antes se veía esto de la típica dieta, ¿no? Como de restringir mucho nuestra alimentación y comíamos capaz que 6 veces por día, ¿sí? Bueno, hoy sabemos que manejar nuestra alimentación entre 3 y 4 comidas por día, bien completas,
con todos los nutrientes, ¿sí?, que nuestro cuerpo necesita. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Enfocar la nutrición no solo desde lo calórico, como podíamos llegar a hacer en otros momentos de la vida, sino empezar a entender lo funcional de cada nutriente, ¿no? Y acá anda muy mal. No, terminá tranquila, terminá y solo vamos a terminar Ya tranquila termino. los pilares. Ya termino Tranquila. rápidamente. La importancia, ¿no?, de enfocar la nutrición desde lo funcional, no solo desde lo calórico. Entender que las proteínas, por ejemplo, es un nutriente muy importante a tener en cuenta, es decir, que cada una de nuestras comidas tenga una buena cantidad de proteínas. También incluir alimentos ricos en calcio, ¿no? Esa pregunta que hicieron por ahí. Es decir, no solo obtener calcio de los lácteos, entender que el mundo vegetal también nos puede proveer de un montón de alimentos ricos en calcio. El omega 3 como uno de los nutrientes fundamentales. Si tenemos la posibilidad de comer pescados 3 veces por semana, pescados chiquititos, sardinas, anchoas, es lo ideal, y si no, podemos ver de suplementar con omega 3. También la vitamina D es otro parámetro que sí o sí hay que chequear en climaterio, ¿sí? Así que bueno, rápidamente esos fueron los 4 pilares fundamentales. Metí ahí, apreté el acelerador, pero bueno, todas las preguntas que tengan, que haya quedado dudas, al final respondo y respondemos todo lo que quieran. Absoluto. Gracias, Juli. Siempre un placer de vuelta escucharte. Y vamos a pasar a Giri, a la última profesional, para después sí, estamos anotando todas las preguntas que están poniendo en el chat. Giri, un placer tenerte aquí. Giri es kinesióloga, como decía, especialista en suelo pélvico. Tiene también un gran grupo de profesionales que trabajan con ella. Pero Giri, necesitamos saber un poquito más y en profundidad cómo todos los cambios hormonales de esta etapa impactan a nivel de suelo pélvico y un tema que también suele ser tabú, que es el escape de pis, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando aparece ese síntoma para tratarlo? Te dejo así libre para que puedas compartir y te voy a interrumpir en unos minutos también para que demos lugar a las preguntas. Dale, muchísimas gracias. Bueno, me toca después de 2 exposiciones bárbaras. Acá lo que vamos a hacer es un poco entrecruzar todo, ¿no? Porque no solamente son los cambios hormonales, hay un montón de cambios biomecánicos y esos cambios musculares en la masa muscular y demás que también van a impactar. No solamente se trata de la incontinencia urinaria y el prolapso relacionados solamente a las hormonas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una prevalencia enorme de incontinencia urinaria. Entiéndase, incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria de pis. O sea, chorrito, no llego al baño, me vienen las ganas de hacer pis de golpe y tengo que salir corriendo. No, es apenas cuando salto, mojo unas gotitas. Toda pérdida involuntaria de pis es incontinencia urinaria y debe ser tratada, ¿sí? Parte de todos estos cambios que vienen hablando las chicas en cuanto a la concepción, en cuanto a cómo entendemos la vida adulta hoy, el periodo de climaterio y menopausia, parte de eso es que hoy por suerte las mujeres estamos entendiendo que queremos calidad de vida y dejar de normalizar y naturalizar estas cuestiones. ¿Por qué ahora se habla de piso pélvico? Hace 20 años no se hablaba y no existía. No porque no existiera la incontinencia urinaria, porque no existiera esta sintomatología tan común, sino simplemente porque antes era un tabú. Y hoy en día parte de esta información, parte de toda esta información que fluye, que está buenísimo, es, bueno, pongámosle nombre, comprendámoslo y veamos cuáles son las alternativas, ¿sí? Entonces, primer fichita, primer cosa importante, cualquier pérdida de pis es incontinencia urinaria y debe ser tratada, ¿sí? Chiquita, grande, lo que sea. Después está si es por urgencia o por esfuerzo, ¿no? Por urgencia es esa que no llego al baño y me hago pis y las ganas de hacer pis aparecen de golpe, y por esfuerzo es tosí, estornude, hice un esfuerzo y se me escapó un poquito el pis, ¿sí? Son súper comunes luego de la menopausia o durante el climaterio, ¿por qué? Y poco por las cuestiones hormonales que comentaban Agustina primero, ese cambio urogenital. Pensemos como muy simplificado que, bueno, bajan los niveles de estrógeno, hay un montón de vasitos sanguíneos que van a mucosa vaginal y que van a uretra, que es la manguerita por la que sale el pis,
que se empiezan a atrofiar, porque como ya no tienen que llevar estrógeno, entonces empiezan a morir. Y empieza a no llegarle, ¿qué hacen esos vasitos? Llevan sangre además de estrógeno, y esa sangre lleva oxígeno y lleva nutrientes a la mucosa vaginal y a todo un sistema mucoso común. Lo que hablaba recién Juli, la nutricionista, que decía de la mucosa, de la importancia de la alimentación antiinflamatoria, es porque la mucosa intestinal, esa microbiota, ese microbioma, esos bichitos, todas esas mucosas tienen continuidad. Continuidad junto con la mucosa de la vejiga, con la mucosa de la uretra, con la mucosa de vagina. Y cada uno tiene su población de bichitos totalmente equilibrada. Si disminuye la irrigación de oxígeno y nutrientes a esos bichitos y todo el impacto de los cambios hormonales que explicaron súper bien, eso se empieza a afinar y se empieza a atrofiar, tanto mucosa vaginal como con toda esa sintomatología que decíamos, que la sequedad y las consecuencias de la libido, y bueno, y todo un tema. Y a nivel vejiga y a nivel mecanismos esfinterianos también, porque uno de los componentes que influyen en la continencia, en que yo pueda aguantar el pis, es que la manguerita, la uretra, por donde sale el pis, tiene una mucosa y está como tapadita. Es como si fuese una plastilina que tapa y me ayuda, además de la musculatura que me va a comprimir y me va a cerrar esa uretra, también hay un taponcito de mucosa. Si yo cuando hago un esfuerzo, aprieto, empujo esa vejiga y no tengo, esa mucosa está atrofiada y no está suficientemente densa, va a contribuir a que se escape un poquito el pis, ¿no? Pero después hay otra cosa que quiero charlar, que es importante, que no tiene tan solo que ver con lo hormonal, sino que tiene que ver con lo biomecánico, con lo muscular. Cuando yo les digo, hago un esfuerzo y ese esfuerzo impacta sobre vejiga, tiene que ver con cómo gestiono los esfuerzos. Entonces, si yo toso, estornudo, hago presión descendente, mi diafragma, acá, todo lo que es mi garganta y mi diafragma torácico, van a ejercer una presión sobre la vejiga y sobre las vísceras pélvicas que, si mis mecanismos esfinterianos están debilitados por la cuestión muscular, un poquito, la mucosa un poquito debilitada por esta atrofia, y encima el modo en que yo gestiono la tos y el estornudo, tengo una mala fuerza abdominal, de transverso abdominal, que generalmente me frena esa fuerza y me la amortigua, toda esa presión del valsalva, de la tos y el estornudo me va a ir directo a vejiga, va a generar una presión enorme, y ahí es donde es muy difícil contener el pis. Y a su vez, con el tiempo, encima que los mecanismos de sostén, porque las vísceras, los órganos en la pelvis, no están flotando, están sostenidos, ¿sí? La vejiga, el útero y la parte final del sistema digestivo, la ampolla rectal, ¿sí? Todo eso está en la pelvis, convive en esa cavidad chiquitita, y todo está sostenido por ligamentos, fascia, para que no se caiga, digamos, para que se mantenga, y después hay todo un sistema muscular que es el piso pélvico, que es el que genera amortiguación y evita que esto se caiga, que todo se mantenga más o menos ahí. Si a todos nuestros cambios le sumamos que nos cambia el colágeno, o sea, el colágeno nos cambia todo el colágeno, y el colágeno de piel, y el colágeno también de estas estructuras de sostén, de estos ligamentos. Entonces, si a ese cambio de colágeno que se empieza a alterar, le sumo un exceso de presión y una mala gestión de esa presión, porque tengo mala sinergia muscular o empiezo a perder fuerza de ciertas estructuras, ahí es donde se me junta la incontinencia con el prolapso. ¿Qué es el prolapso? Que esas vísceras, esos órganos empiezan a descender hacia vagina. O sea, vejiga, empiezo a sentir bultos, molestia. Bien. Todo esto que estoy contando, ¿es un inevitable porque hay cambios hormonales? Claro que, por supuesto que todos vamos a crecer y esos cambios van a ocurrir, pero tenemos un montón de maneras de detectarlos de manera precoz. Por ejemplo, el prolapso. El prolapso, hasta que no es sintomático, no me entero que existe. O sea, hasta que la vejiga no llegó hasta el introito, hasta fuera de vagina, no me entero, y ahí ya es tarde. Entonces, en esto es importante la información. La incontinencia urinaria es esfuerzo. Al primer chorro de pis que se me escapó, si yo rehabilito, eso lo puedo resolver y evitar que eso progrese, ¿sí? A ver, hay cambios que no puedo evitar, que es que el colágeno va a ir cambiando, que yo voy a ir creciendo, que voy a tener que enfrentar en esta etapa de la vida, como cuando fui en la pubertad, tuve que enfrentar un cambio, en la maternidad y en la edad fértil tuve que enfrentar otro cambio, con implicancias
fisiológicas, biológicas y sociales, y ahora tenemos que enfrentar otros cambios. El tema es que entendamos estas cuestiones que son absolutamente comunes, pero no están buenas, las podemos resolver con tiempo. Por ejemplo, otra cosa importantísima que vincula dos etapas de la vida continuas es que no rehabilitamos en general, luego de los embarazos, el complejo abdomino-lumbopélvico. Entonces, quedan con frecuencia las diástasis. ¿Qué es la diástasis? Es el debilitamiento de la pared abdominal, que tiene que ser una faja dura, darme estabilidad y darme esa sensación de estar derecho. ¿Vieron que te pones frente al espejo y metes panza y decís, uy, mirá si tuviese una faja que me tenga así derecha y que me hunda la panza? Bueno, esa faja existe y se llama transverso abdominal, es un músculo que tiene una forma de faja. Y ese músculo es súper importante porque es el que genera esa amortiguación que yo les decía, que si no lo tengo fuerte, toda la presión de mi respiración, de mi tos, de mi esfuerzo, va sobre las vísceras pélvicas. Ese músculo, en los embarazos, para que la panza pueda crecer y el bebé pueda crecer dentro de la panza de la madre y demás, se inhibe. Se inhibe y los rectos, que son los que más conocemos, los músculos esos que tienen los raviolitos y son los de abdómenes de película, se esguinzan y se abren, se separan, ¿sí? ¿Para qué? Para darle lugar, si hay embarazos, al crecimiento del bebé. Si yo no rehabilito ese complejo, no cierro esa diástasis, esa separación, y no fortalezco, no recupero la función que tiene postural y de amortiguación de ese transverso abdominal, me pasa que cuando voy continuando a la etapa que sigue, que es esta, cambios de fuerza, cambio muscular, cambio de colágeno, ¿qué me pasa? Empiezo con sintomatología, empiezo con los prolapsos, la incontinencia y con lumbalgias, ¿sí? Con todo un sistema de compensación, un abdomen distendido, ¿sí? Que además de la parte nutricional también hay un tema de continente. El contenido es lo de adentro, es el intestino y cómo yo lo alimento, pero si no tengo un continente, una estructura muscular que le dé estabilidad y que acompañe a ese peristaltismo para que puedas ir al baño, etcétera, puede venir esta panza distendida, esta dificultad para mover el intestino, el estreñimiento crónico, que también es parte de un factor predisponente y de riesgo para los prolapsos y la incontinencia. Bueno, en fin, es un mundo. Como ya me aparece en pantalla, Miri, lo que quiero que quede de esto es, entendamos que estas cosas pasan, que son absolutamente comunes a una prevalencia de 8 de cada 10 mujeres mayores de 40, o sea, es brutal, que tienen tratamiento, lo único que necesitamos es el abordaje temprano. Bueno, señorita policía del tiempo. Ay, no sé si soy yo que no te escucho. Me parece muy bien, estaba muteada acá detrás del sistema. No, policía del tiempo, sí, me deben estar odiando, pero me encanta. Digamos, realmente creo que ha sido muy clara, Giri, con la explicación, pero puntualmente tener en cuenta que si bien es normal, ¿sí? No podemos naturalizar, ¿no? Muchas cosas de ese estilo suceden, digamos, en esta etapa, de que si bien son normales y sí están asociadas, no vale la pena, por así decirlo, naturalizarlas si están impactando nuestro día a día. Y creo que No, ese es no el son gran normales, son mensaje. alteraciones, son comunes, no Exacto. son normales, son Comunes. comunes. El uso de la Son palabra es alteraciones, comunes. disfunciones, Exacto. son comunes pero no normales y llevan tratamiento temprano, ¿sí? Absolutamente. Son comunes, no es normal. Me encanta. Y no lo naturalicemos. Así que ese es un gran mensaje. Voy a invitar, tengo acá como el honor de invitar al resto de las profesionales, digamos, a quienes estuvieron hablando aquí en el día de hoy, a Juli, a Agus, a Giri, para poder empezar a responder las preguntas y esas dudas que ustedes fueron sumando ahí en el chat, ¿sí? Y empecemos, hay un montón, acá he tenido quienes me pasaron machete de alguna de las preguntas, pero me gustaría empezar principalmente por dos que tienen que ver por ahí con situaciones, y voy a, ahí a redireccionar la pregunta a Agus en primer lugar, que son casos por ahí específicos y puntuales como pueden tener que ver con
la endometriosis, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay otras circunstancias? Creo que ahí hay una gran complementariedad que puede dar tanto Agus como, bueno, después Gigi también. ¿Qué pasa con la endometriosis, ¿no? ¿Qué tratamiento se recomienda en esos casos? Y también sumo acá, había otro de los casos que estaba vinculado al cáncer de mama. Esos dos como situaciones, a ver cómo podemos abordar cuando, bueno, tenemos otras situaciones que nos han pasado y que tienen o pueden tener ciertas particularidades a la hora de abordar el tratamiento en esta etapa. Sí, las vi, las preguntas excelentes. Arranquemos con la endometriosis. Bueno, la endometriosis, por las dudas, porque no vamos a dar por sentado que todos sabemos lo que es y que todas y todos sabemos lo que es la endometriosis. El endometrio, que es la capita interna del útero, tiene celulitas que, por alguna razón, hay diferentes hipótesis, se viajan, digamos, hacia la pelvis y hacen focos en diferentes lugares de la pelvis, ¿sí? Eso es lo que se conoce como endometriosis. Principales síntomas de mucho dolor durante la menstruación y también fuera de la menstruación, depende de dónde están esos focos, dolores menstruales, puede haber también alteraciones, digamos, o dificultad en lograr el embarazo, porque a veces se afectan también lo que es las trompas, que es donde se une el óvulo con el espermatozoide. Bueno, es una enfermedad que la realidad es que la expresión clínica es muy variable. Hay mujeres que tienen un grado que de hecho es asintomático, o sea, que no tienen síntomas y se descubre en algún estudio, y hay mujeres que la realidad es que tienen síntomas incapacitantes. ¿Qué pasa con la endometriosis y el tratamiento? Primer concepto importante es que siempre hay algo para hacer, no importa los antecedentes que tengamos, ni de cáncer de mama, ni de endometriosis, ni de cualquier otra situación, siempre vamos a tener algo para hacer. La endometriosis no tiene contraindicación de tratamiento hormonal, pero sí hay una realidad que es que estas celulitas, como son del endometrio, obviamente responden a las hormonas y eso no cambia por más que estén localizadas a nivel de la pelvis. Entonces, puede pasar que cuando demos tratamiento con estrógenos, estos focos crezcan, entonces se empeore la enfermedad. En general, en personas con antecedentes de endometriosis, lo que solemos hacer si acordamos iniciar un tratamiento hormonal es hacer un tratamiento hormonal combinado con estrógeno y progesterona. Vale la pena aclarar que en realidad siempre que hacemos un tratamiento en mujeres con útero, es decir, que no están operadas, ¿sí? Que no tienen una esterectomía, siempre que damos un tratamiento con estrógenos, además complementamos con progesterona, ¿sí? Pero en las pacientes con endometriosis lo damos siempre, incluso si están histerectomizadas. Eso por la parte de endometriosis. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo respecto a quizás la parte de... Quiero contar lo que hacemos nosotros en endometriosis. Como bien dice Agus, es un tratamiento complementario. Estas adherencias que esas celulitas generan fuera de la pelvis dan mucho dolor porque adhieren tejidos, adhieren fascia, miofascia y demás. Nosotros el trabajo que hacemos es bien biomecánico, es bien de la fisioterapia, ¿no? Generamos un tipo de terapia manual o con agentes físicos, con radiofrecuencia intravaginal, que lo que hacemos es tratar de hacer la liberación, movilizar y hacer la liberación miofacial de esos focos o de los tejidos que están siendo como adheridos y comprometidos por esos focos, y la verdad es que generamos un alivio importante, y lo interesante es que por eso es complementario, pero es sin uso de hormonas. Entonces, si hay algún paciente que no puede, que usamos agentes físicos, la radiofrecuencia intravaginal y la terapia manual, la punción seca, un montón de herramientas, para liberar esos focos, y realmente generan un alivio, tenemos muy buenos resultados. Espectacular. ¿Y qué pasa? Tranqui. ¿Qué pasa en los casos en los cuales hemos tenido, pero tenemos cierto delay, Juli, creo que hay cierto delay ahí con tu conversación. ¿Qué pasa en los casos en donde tenemos tratamientos previos por algún tipo de cáncer, Agus, sea, cáncer de cuello uterino o algunos de otros casos, también como para ver esto? Vos lo mencionaste muy por arriba hoy en la charla, pero por ahí profundizar un segundo, porque sé que hay algunos casos acá que nos levantaron el punto, y por ahí también conocer tu mirada. Y después pasamos hay un montón de preguntas, un montón de preguntas. Sí, lo vi, explota el chat.
Buenísimo. A ver, tema cáncer, no sé si hay algún cáncer en específico que hayan mencionado, en realidad lo que es terapia hormonal, contraindicación, digamos, absoluta, digamos, quedémonos con la idea que sí, obviamente la terapia hormonal, o sea, el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente y por eso no recomendamos la terapia hormonal. No me gusta la palabra absoluta porque siempre me parece que bueno, que como siempre hablamos y un poco es el espíritu también de No Pausa, bueno, de que siempre tiene que existir un consenso entre el médico y entre el profesional de la salud y la mujer. Pero bueno, como línea general y como concepto general, el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente y por eso en general no ofrecemos terapia hormonal, pero sí existen todas estas alternativas que también tienen eficacia, sobre todo lo que tiene que ver con psicofármacos. Es verdad que a veces el tratamiento para el cáncer de mama incluye algunas medicaciones que no se puede dar cualquier psicofármaco, ¿sí? Eso un poco hay que ver cada caso en particular, porque hay algunos psicofármacos que quizás interaccionan con esa medicación, pero si no se puede dar ese, se puede dar otro. O sea, como les decía, siempre hay algo para hacer. Y después, respecto a otros cánceres, en general, habría que ver cada caso en particular, pero en general el cáncer o la enfermedad oncológica no es una contraindicación tampoco para terapia hormonal. Hay que ver cada caso, a veces hay algunos tipos o, digamos, o subtipos de cáncer, dependiendo de qué órgano hablamos, ¿no? Pero en general no tienen contraindicación, salvo el cáncer de mama. Importante acá en todos los casos igual saber, y es algo que siempre decimos desde No Pausa, ¿no? Saber que existen ginecólogas y ginecólogos que están especializados en climaterio, menopausia, que son especialistas, entonces eso está bueno como saberlo, que ni todo profesional de la salud es especialista en todo. Vayamos a quienes se formaron como puntualmente en este tema. Y voy a pasar a una parte que también surgió mucho, que es el tema de los estudios, ¿no? De los estudios necesarios en esta etapa. Y voy a hacer una ola distinta. Voy a empezar por Juli como para entender cuáles son los estudios, al menos a la hora, digamos, de que te llegue una consultante, claves, y porque además mencionaste algunos estudios y surgió la duda, importantes para vos desde tu mirada de nutrición. Bueno, principalmente siempre hacer un hemograma completo, ¿sí? Para ver cómo está glóbulos rojos, glóbulos blancos. Chequear siempre glucosa, ¿sí? Glucemia, glucosa en ayunas. También esto de chequear la insulina, porque muchas veces ante la resistencia a la insulina puede ser que la glucosa se mantenga dentro de los parámetros de normalidad, pero que ya podamos ver una insulina aumentada, ¿sí? Y eso ya es un dato importante para poder aplicar alguna estrategia. También ver cómo está todo el perfil lipídico, LDL, colesterol total, HDL, triglicéridos, ¿sí? También tenemos que chequear cómo está la vitamina B12. Es una vitamina muy importante que generalmente no la suelen pedir, ¿sí? Y yo veo muchísimo en mi espacio valores de B12 por debajo de los valores actualizados, ¿sí? Vitamina D es otra vitamina importantísima, ¿sí? Que tenemos que chequear. La vitamina D es una hormona, forma parte de nuestro sistema inmune, está implicada en nuestro metabolismo óseo, ¿sí? Obviamente que también se pueden chequear ciertos minerales, como ser vitamina C, selenio, magnesio, vitamina B6, serotonina es otra de las cosas que a veces podemos pedir. También, hoy recordemos que en lo que es sofocos, hoy se sabe que muchas veces ante la bajada estrogénica también se puede dar una bajada de serotonina, que eso puede ser la causa, ¿sí? También del sofocos. La serotonina es la hormona de la felicidad, por quien no sabe, es una de las 3 hormonas de la felicidad. Por eso también se puede llegar a dar este bajón anímico, ¿no? Como esta cosa de tristeza, angustia y demás, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales son esos los parámetros que solemos pedir. Espectacular. Y si pasamos a lo que son análisis hormonales, es una pregunta muy frecuente, apareció acá también, pero es como que medio la pregunta de siempre es si necesitamos hacer examen hormonal para entender en qué momento estamos, ¿no? Y ahí me gustaría, Agus, si nos compartís ahí tu visión sobre el tema, porque es medio un mito realidad, ¿no? Es un poco border. Bueno, ¿se acuerdan el grafiquito ese que vos mostraste, Mili? Me parece que eso lo grafica, digamos, es muy, muy visual, ¿no?
Si nosotros estamos en la transición, sabemos que probablemente las hormonas, como decíamos, están fluctuando. Y el laboratorio no deja de ser una foto del momento, es decir, podemos agarrar las hormonas ahí arriba en el pico o en el valle. Quizás el análisis hormonal nos sirve más, como cualquier análisis hormonal, cuando hacemos una curva, es decir, cuando hacemos determinaciones como seriadas. Pero la realidad es que siempre el análisis, como en todo hay que verlo, y como también probablemente les pasa a las chicas, siempre tenemos que verlo en un contexto de una persona que tiene síntomas, que tiene su historia, digamos, el laboratorio no determina ninguna conducta terapéutica, es decir, todos estos análisis están orientados a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Si vos tenés síntomas de sofoco, si te sentís mal y tenés la FSH que es una de las hormonas que se pueden medir, muy bajita o la tenés muy alta, no importa, digamos, lo que hacemos es, en ese caso, poder ofrecer las opciones más allá del laboratorio, y tampoco usamos el laboratorio para cambiar o ajustar medicación, también lo hacemos en base a lo que es la clínica. Sí es verdad que a veces... Es soberana. Totalmente, pero es verdad que a veces usamos el laboratorio para descartar algunas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, pacientes o mujeres muy jóvenes como que de repente empiezan con cambios y con estos síntomas, capaz que podemos chequear, por ejemplo, la función tiroidea u otros ejes hormonales como para ver si esas alteraciones del ciclo no son por otra cosa, ¿sí? Pero la realidad es que más, digamos, nos guiamos por la clínica. Espectacular. ¿Hay alguien más que quiera aportar eso en ese sentido? Me gustan algunas preguntitas que son rápidas, no sé si rápidas de responder, pero que sí son al menos curiosas, que tienen que ver con la importancia de prevenir algunas cosas no deseadas, como por ejemplo embarazos. 10 meses, o sea, voy a hacer casos así medio al tiroteo para que respondamos. 10 meses sin menstruar, ¿puedo quedar embarazada? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, a ver, primero preguntaría un poco de contexto. Edad, sí, muy importante, no es lo mismo tener 40 y no menstruar hace 10 meses que tener 55 y no menstruar hace 10 meses. Segundo, proyecto de embarazo. Si esa pregunta es para evitar el embarazo o justamente porque quiere buscar embarazo, ¿no? O sea, como todo el contexto. La realidad es que si hablamos de evitar embarazo, es decir, de una mujer que mantiene relaciones heterosexuales y no se quiere embarazar, lo que hablamos es después de los 50 en general mantener el método anticonceptivo por un año al menos, y en mujeres menores de 50, ojo, porque lo ideal es mantenerlo por 2 años. Menores de 50, todavía existe algún riesgo, a pesar de que haya pasado el año de la última menstruación, de que de repente no sea cosa que haya algún ovulito que se encuentre con un espermatozoide y genere un embarazo no deseado. Ahora, si por el contrario es el proyecto de buscar embarazo y hace 10 meses no menstruamos, por supuesto que lo ideal es poder hacer una consulta como para ver en qué contexto estamos, también ver por qué no menstrua, capaz no menstrua por otra cosa, y bueno, y asesorarnos para ver qué opciones tenemos. También, como en fertilidad, también hay opciones, incluso después de la menopausia. Eso también muy importante. Buenísimo. Y paso a los síntomas, ¿no? Esos a veces medio monstruos, por así decirlo, decimos así porque es como la comunidad muchas veces nos lo transmite. Y uno de ellos, acá hemos hablado, lo hemos puesto sobre la mesa, que tiene que ver con estos escapes de pis que compartió Giri. Acá hay una pregunta sumamente interesante que tiene que ver con la red de contención que se usa, los abdominales de la panza. La pregunta es, ¿se coloca solo en casos especiales o también por estética? No. Esa red de contención mágica externa que esta persona interpreta es interna, es muscular y es una faja natural que tenemos que recuperar con actividad física específica. No es una red de contención externa, es tuya, es tu transverso abdominal, es un musculito que empieza en tu columna, te da toda la vuelta hasta el otro lado. Y lleva un tipo de ejercicios específicos, sobre todo cuando está inhibido y hay que despertarlo. Y tiene relación directa,
por continuidad facial con el piso pélvico. Entonces se duerme ese, se duerme el piso pélvico. Activamos ese, activamos el piso pélvico. Nada externo. Las fajas, de hecho, nosotros somos los que las tratamos de sacar lo antes posible después de la cesárea, porque cada vez me pone más perezoso y me inhibe más a esa faja natural, a esa contención que es interna, es tuya y hay que trabajarla, despertarla. No hay soluciones mágicas. Uno de los síntomas que también apareció mucho que tiene que ver con la fatiga, con el cansancio, ¿no? Acá, Juli, ¿querés compartir un poco cómo desde el cambio de hábitos podemos mejorar o la alimentación podemos mejorar esa sensación de fatiga, de agobio que muchas veces sucede en esta etapa? Sí, generalmente lo que tenemos que evaluar ahí un poco es la alimentación en general, ¿sí? Es decir, cómo se está alimentando esa mujer a lo largo del día, porque muchas veces lo que descubrimos en las consultas es que la mujer está haciendo una restricción calórica muy importante. Entonces, esa falta de energía muchas veces viene de la falta de combustible. La mujer en el climaterio, con todos esos cambios que expliqué, tiende a restringir mucho la alimentación. Empieza a comer como pajarito, que yo les digo, dejen de comer como pajaritos y empezar a entender a la nutrición más desde lo funcional, ¿no? Como la importancia de realmente nutrirnos y no enfocarlo solo desde lo calórico. Pero principalmente evaluaría un poco eso, ¿sí? Es decir, qué nutrientes están formando parte hoy de tu alimentación, si esa alimentación está siendo completa, está siendo equilibrada, ¿sí? Está siendo variada, ¿sí? Eso es muy importante. Es uno de los síntomas que más mejora cuando la mujer empieza a comer completo, cuando empezamos a poner atención a todos los nutrientes son importantes en el climaterio. No hay que sacar ningún grupo de nutrientes. Esto de eliminar los hidratos de carbono, por ejemplo, que es algo que se suele hacer, es muy común en el climaterio, la mujer dice, dejé de consumir hidratos de carbono porque no quiero que siga aumentar de peso. ¿Sí? Todos los grupos de alimentos son importantes, pero es uno de los síntomas que más mejora cuando completamos la alimentación. Espectacular. Y también sigo con el tema de sintomatología o esas sensaciones porque me parece como sumamente importante es lo que está surgiendo acá, que es a veces lo que nos pasa, ¿no? En el día a día. La pregunta, o una de las preguntas es si los dolores, las molestias en los huesos, en las articulaciones, en los músculos, son, digamos, o suelen ser algo, digamos, frecuente en esta etapa y qué podemos hacer. Me parece que cada una desde su perspectiva tiene un aporte distinto, así que me gustaría que hagamos una ronda y también para ir dando cierre a este espacio maravilloso, pero que en algún momento tiene que llegar a su fin, ¿no? Bueno, desde la mirada de la... Como fisioterapeuta tomo el mando en esto. No, hay un tema entre un poco la pérdida muscular, la pérdida de estabilidad, que hay algo que les digo siempre a los pacientes, no hay una sola persona mayor de 30 años que en su lucha diaria contra la gravedad, que es el gran zapato que tenemos en la cabeza, no tengamos algún tipo de compensación adaptativa a nuestra lucha antigravitatoria. O sea, solo los nadadores y los cuadrúpedos que están todo el tiempo en horizontal zafan un poquito de esta lucha con la gravedad. Entonces hay todo un tema miofacial que si no estoy equilibrado a nivel muscular, eso que les decía, me derrumbo para adelante, para atrás, para el costado, vienen las compensaciones biomecánicas, tienen consecuencias, sobrecargas, ¿sí? Entonces, más que nunca, en una época donde tengo cierta cuestión entre los años, el colágeno, todas las estructuras que me sostienen empiezan como a tener cierta alteración, cierta modificación, pierdo fuerza. Si no tengo los cuidados de mantenerme móvil, bien nutrida y con unas buenas estructuras de sostén, a nivel miofacial voy a estar llena de puntos gatillos miofaciales, dolores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es desde la mirada muy biomecánica, ¿no? Muy desde la fisio. No sé las chicas qué opinan. Sí, totalmente. Sabemos que yo como siempre aclaro, digamos, cualquier síntoma que se relacione temporalmente con los cambios hormonales probablemente tenga que ver, incluso cosas que parecen que no tengan nada que ver, digamos. Tenemos mujeres con condiciones como migrañas que sabemos que aumentan muchísimo en la etapa de la transición y de las fluctuaciones hormonales, es tremendo, o epilepsia, que también aumentan las crisis. Y bueno, en la parte de los dolores articulares y musculares,
no es la excepción, y de hecho en las muchas encuestas que nosotros usamos de calidad de vida, de hecho hay dominios, están como divididas por dominios, y uno de los dominios es la parte de los dolores articulares y musculares, que además de como menciona Giri, con trabajo, digamos, más mecánico, también vemos que suele mejorar con el tratamiento hormonal. Así que bueno, eso también obviamente tenerlo en cuenta. Sí es importante aclarar que todo lo que yo mencioné de los huesos y de la pérdida de densidad ósea, eso en general no tiene síntomas, es decir, la osteoporosis es una enfermedad bastante silenciosa, salvo cuando existe la complicación que es la fractura, pero bueno, son todos dolores más articulares y musculares. Espectacular. Juli, última visión, y por ahí capaz de algo- aportar algo desde el calcio, que siempre como también un tema enorme. No, algo de lo que dijo Giri, esto de cuando perdemos masa muscular, perdemos fuerza. Es muy importante entender ese concepto, porque justamente trabajando, prevenir la pérdida de masa muscular, entrenar la fuerza con ejercicios, tanto de la parte de core, que es la parte media, bueno, ahí como explicó bien Giri, es fundamental. Yo, cada consultante que llega a mi espacio, les aconsejo siempre de todo corazón que entrenen la fuerza, porque es la principal herramienta que tenemos para prevenir la pérdida de masa muscular. Con respecto al calcio, bueno, es bastante importante, hicieron una consulta sobre suplementación. La realidad es que no solemos suplementar el calcio como nutriente, ¿sí? Siempre evaluamos el calcio de la alimentación, ¿sí? Tiene más riesgos que beneficios en realidad la suplementación de calcio porque es muy fácil pasarse de la recomendación diaria. Por eso es sumamente, y el calcio se deposita en las arterias, justamente por eso está contraindicado. Siempre apuntemos al calcio de la alimentación y hago dos distinciones: calcio de origen animal, calcio de origen vegetal. No quedarnos con que la única fuente de calcio son los lácteos, ¿sí? Porque muchas veces los lácteos, dependiendo cada persona en particular, puede generar inflamación, por ejemplo. Entonces, hay que entender esto, el calcio no solo de la leche, el queso, el yogur, sino que tenemos el calcio, por ejemplo, que nos proveen las semillas de sésamo, las semillas de amapola, las legumbres en general, ¿sí? Los vegetales de hoja verde. Bueno, hay un montón de alimentos que con correctas técnicas de manipulación podemos aprovechar al máximo. Bueno, el tofu, que amo que coman tofu, ¿sí? El tofu es un alimento súper nutritivo en climaterio, tiene proteínas, tiene calcio, tiene fitoestrógenos, bueno, las semillas de lino también. Bueno, nada, eso, ampliar un poco la mirada de la alimentación y que sea cuanto más variada, más colorida, más real, más beneficios de verdad van a tener con los síntomas del climaterio. Mejoran mucho los síntomas trabajando la alimentación. Y de eso se trata este espacio, ¿no? De ampliar un poco la mirada. Primero, desde mirarnos tal vez con un poco más de amorosidad, de cierta forma, como siempre decimos, en cada una de las fases de la vida, ¿no? De las etapas de la vida. Mirar, en el caso de la menopausia, una etapa que en el siglo XXI tiene un contexto distinto al que pensamos, ¿no? O que imaginamos y seguimos asociando con la vejez y la finitud y con que algo se termina. Sí, se termina nuestra capacidad reproductiva, no se termina nada más que eso, ¿no? Entonces, sí, los cambios hormonales y un montón de situaciones que suceden en nuestro cuerpo, hay cambios, tienen impacto. Es importante, como hemos dicho en este espacio y en esta charla, saber que hay alternativas, que hay cosas para hacer. Me gustaría solo que cada una pueda de alguna forma dejar un último mensaje y de este lado decirles que No Pausa las acompaña en lo que necesitan, que pueden ir a nuestra web, que pueden ir también a nuestro Instagram, @nopausaig. Desde ahí tenemos, digamos, no solo grupos ahí de mujeres para compartir en estos momentos, sino también distintas opciones de acompañamiento con Agus, con Juli, bueno, ojalá que con Giri también derivamos, ¿no? Para quienes no, derivamos con otros profesionales de la salud, pero siempre entendiendo que es importante saber que los síntomas tienen caminos y que no tenemos por qué pasarla mal, porque es una etapa natural de nuestra vida. Así que una última ronda ahí de pequeñas reflexiones, mensajes que queremos dejar y las invitamos a que sigamos en contacto también a través de las redes
y esta oportunidad maravillosa que nos permite lo digital. De ahí veía mensajes de Formosa, de Mendoza. Bueno, hermoso estar acá compartiendo. Nada, ahí sí cerramos con una rondita de pequeños mensajitos y las invitamos a seguir conectadas. ¿Quién arranca? Ay, no. ¿Quién arranca? Julia, arranca vos. Empezamos. Arranco, bueno. El último mensaje que siempre me gusta decir, que el cuerpo siempre tiende a recuperar el equilibrio, así que es una etapa más del cuerpo de la mujer, que como bien dijo Mili ahí, hay muchas cosas para hacer. Obviamente que desde mi profesión me encanta acompañar a las mujeres a mejorarles la calidad de vida, pero el cuerpo siempre sostiene, es mi frase de cabecera, así que cuidarlo, tratarlo con amor, con respeto. Bueno, nada, fue un placer, así que nada, muy, muy contenta de estar acá junto con Agus y Giri. Bueno, un placer para mí compartir este panel con miradas tan interdisciplinarias que me parece que fue clarísimo y súper alineadas y me encantó. Creo que el mensaje va en el mismo lugar, ¿no? Esto es una etapa más. Pareció en un momento que todas hablábamos de lo que le va pasando al cuerpo de la mujer y como como desalentador, pero todo lo contrario, es una etapa más, nos informamos, actuamos tempranamente, porque nada mejor que llevar y atravesar esta etapa hermosa de madurez con la menor cantidad de incomodidades posible. Entonces, ¿cómo transitar esto? Desde nuestro lugar, desde el piso pélvico y desde la interdisciplina, yo creo que podemos mejorar la calidad de vida enormemente y eso es lo que más importa. Muchas gracias, un lujo compartir con las chicas, con ustedes. Bueno, yo tomo una de las palabras que dijiste, Giri, que es información. De vuelta, la información es poder, es decir, asesorémonos, si no nos sentimos cómodas, nada, busquemos alternativas, busquemos profesionales especializados, sepamos todo lo que podemos hacer y lo que podemos no hacer también. O sea, todos y cada uno y cada una de nosotras desde nuestro rol, en realidad, tenemos el enorme honor de poder acompañarlas y de poder también, además de ofrecerles tratamientos, ofrecerles esta contención y este acompañamiento durante esta etapa, ¿sí? Que no necesariamente implica un tratamiento farmacológico. Así que me parece que con eso cerraría y solamente avisar que esto queda grabado también, que no nos olvidemos que esto queda grabado y que lo podemos volver a ver y que obviamente las esperamos para todas las consultas que tengan. Así que, bueno, nada, un placer, obviamente, compartir con ustedes, chicas. Gracias, Tena, por dar apoyo y permitir este espacio, habilitar este espacio y poner en agenda un tema del cual no siempre hablamos, que es la menopausia. Les mandamos un beso enorme a todos y agradecemos por haber estado del otro lado. Como decía Agus recién, queda grabado, así que pueden seguir viéndolo, compártanlo con amigas, familia, lo que sea. Les mandamos un beso enorme, que terminen bien su día. Chao.